buenas tardes, estimado amigo, hermano, que está sintonizando tu programa Antes Era y Ahora Soy. Te saluda en esta tarde tu hermana Karen Paguada. Gracias por estar pendiente de este gran programa, que tenemos los testimonios de cómo está siendo de edificación a su vida. ¿Y sabe qué? Lo único que pasa en este programa es que vemos el poder de Dios, es lo único. Así que vemos cómo se manifiesta el poder de Dios en cada uno de los invitados que aquí han pasado. Así que le damos gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Él metió su mano. Él hizo lo que nadie hubiese hecho por nosotros. Él sí lo hizo. Y es por eso que nuestros invitados cuentan lo que Dios ha hecho en su vida, lo que eran antes y lo que en Dios ahora son. Por eso les saludamos. Póngase cómodo, póngase listo para recibir y edificar su vida a través de este testimonio. Le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por nuestros pastores, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que le bendecimos, quédese tranquilo, comparta la transmisión y gracias por estar con nosotros. Mari, Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Bien bendecida, Karen. Gracias. Aquí estamos un día más para ver la manifestación de Dios en una vida más, en un propósito más. Y agradecidas al Señor porque yo sé que la gente está a la expectativa de qué nuevas cosas vamos a hablar hoy, qué nuevas cosas vamos a aprender. Así de que comparta la transmisión, no se quede sin eso. Háganos ese gran favor. Amén. Comparta la transmisión. Si a la mente le viene algún familiar, algún amigo, mándele este enlace y verá que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Wow, Mari, sí, es increíble, Mari. Son muchísimos los mensajes. A veces no podemos ni responderlos todos, Mari, cuando dicen, me identifiqué con esta persona. Wow, pareciera que me estaban contando otra vez mi historia. Sí. Pero muchas veces, Mari, cuando vemos a nuestro invitado que fue Dios, que escuchó la voz de Dios y Dios endereza. Nosotros hacemos planes, nosotros tenemos sueños, nosotros tomamos decisiones, pero cuando nos buscamos de Dios, Él endereza esos caminos. Así es. Y cuando me escriben y dicen, wow, yo estaba viviendo lo mismo, pero yo tomé otra vereda, pero lo puedo hacer de nuevo. Exacto. El hecho de que nosotros hayamos tomado malas decisiones no nos descalifica para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida hoy. Amén. Ya el pasado hay que dejarlo atrás. Hay que perdonar, hay que tratar de restaurar y seguir adelante con lo que Dios tiene. Ahora, poniendo nuestros oídos más atentos a lo que Él quiere. Amén. Nuestra vista más atenta a su palabra, a ver dónde Dios nos dice que caminemos. Y los errores que cometimos, bueno, nos han traído hasta aquí, de algo nos han servido. Sí. Lo bueno es que ya sabemos dónde no volver a pisar. Claro que sí, Mari, me encanta eso, Mari. Y sintonizar bien las frecuencias. Le compartía yo en la mañana, Mari, que muchas veces es porque estamos escuchando muchas voces. Sí. Nos desenfoca. Cuando tú arreglas bien las frecuencias, escuchas con claridad lo que tú decías, lo que Dios está llamándonos a hacer, diciéndonos, toma este camino, aquí estoy, y no porque estamos desenfocados. Así que hoy es un buen día. Pero hoy nos va a enfocar el Espíritu Santo por medio de este nuevo testimonio. Amén. Créalo, recíbalo, siéntese, amén. Saque su libretita, saque su pluma, esas que usted tiene diseñadas o guardadas para un día especial. Hoy es el día especial. Amén. Saque esa libretita bien bonita, ese bolígrafo, pluma, lapicero, como usted le llame, y empiece, que Dios tiene instrucciones que darle hoy. Amén. Gracias, Mari. Te bendecimos, Mari. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a su programa. Gracias. Antes Era y Ahora Soy. Preséntese. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Zaira Hernández y soy de México, de Guerrero, México. Y pues hoy vengo a dar mi testimonio. Qué hermoso, hermana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la disposición de decir, sí, quiero contar lo que Dios hizo conmigo. Amén. Porque de veras soy un milagro. Lo decías tú. Amén. Queremos que nos cuentes, hermana Zaira, porque nosotros afuera del micrófono estuvimos hablando contigo y es algo, wow, Mari. Yo digo, Dios mío, ¿desde cuándo tú pusiste ese ojo en esta niña? Dios mío, pero cuéntanos, ¿quién era Zaira? ¿Cómo nació Zaira? Bueno, pues yo vengo de una familia, mi familia no era cristiana. Vengo de una familia donde había violencia, donde mi papá golpeaba a mi mamá. Y pues yo apenas si recuerdo, yo creo que tenía como entre 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, o 4 tal vez, no, porque apenas y recuerdo que esa fue la última vez que él le pegó, pero él quemó todo.
O sea, quemó todo en la casa. No nos dejó sin nada, sin ropa, quemó todo. Todo lo que había. Teníamos a mi hermanita, la más pequeña, yo creo que tenía como 1 año tal vez o menos, porque ella era de cuna. Me acuerdo que hasta la cuna quemó. Wow. Todo, o sea, nos quedamos sin nada, prácticamente en la calle. Wow. Y pues de ahí, pues yo siempre he traído ese recuerdo, porque siempre ha venido a mi mente, pero pues lo he superado, ¿verdad? Gracias a Dios, pero pues era algo que siempre me atormentaba, o sea, yo siempre iba creciendo con eso, yo no voy a vivir así, porque pues esa no es vida, o sea, que un hombre te esté pegando, te esté maltratando, ¿verdad? O sea, aparte es un daño como a los hijos, psicológicamente, porque pues, por ejemplo, mi mamá, pues, una persona que nosotros somos una familia, éramos 9, pero murieron 2 gemelitas, entonces quedamos 7. Y pero fuimos creciendo en un ambiente, pues, no, mi papá tomaba, o sea, el alcohol siempre, o sea, no era borracho así como todos los días, pero pues tomaba, ¿verdad? Wow. O sea, póngale que cada evento era de tomar o de cualquier cosa, pues quería celebrar con cerveza, ¿no? Wow. Cuando tú eras niña, una niña pequeña, cuando tu papá tenía esos episodios de tomar, ¿tú sabías que iba a haber violencia en ese día? Sí. ¿Tenías miedo? Sí. Wow. Era un miedo como... A nosotros él no nos pegaba, pero con mi mamá sí. Wow. Entonces era eso de que pues ya va a venir y va a golpear a mi mamá. Wow. O sea, y pues allá a uno lo educan como que tú tienes que aguantar, porque es tu marido, ¿verdad? Entonces los papás de antes eran, porque yo recuerdo que mi mamá se iba y mi abuelo la regresaba para atrás. Wow. No la aceptaba, porque le decía que ella ya había buscado marido y ella tenía que estar con su marido, a pesar de lo que pasaba, ¿verdad? O sea, yo no sé si no tenían sentimientos o yo no sé. Yo pienso que es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Entonces, ustedes, no solamente ustedes, Zaira, sino todos sus hermanos, lo primero que experimentaron en el aire fue el miedo, el temor. Sí. Y esto los acompañó siempre en cada etapa de su vida. Cuando usted sale de su casa, ya vamos a decir a los 7 años, que normalmente es cuando empieza uno la escuela, ¿ese temor lo deja en casa o sigue ese temor a la escuela con usted? Ese temor yo creo que siempre lo sigue a uno. O sea, nunca lo deja a uno, porque son cosas que siempre le vienen como a atormentar a uno. Y entonces como que uno como que se frustra, como que eso le trae como también que uno se sienta como menos. Como débil. Inferior. Ajá, como inferior a los demás. Pero ¿no encontró usted en algún momento en la escuela o con una amiga, con una maestra, ese refugio que usted necesitaba donde sí sintiera un poquito menos el miedo, el temor? No. Wow. El único refugio donde yo me refugié, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Wow. En aquellos tiempos tú jugabas fútbol. Yo jugaba, en aquellos tiempos era difícil jugar fútbol, una mujer. Una mujer, sí. Porque era exclusiva para varones, no había nada más. Es cierto, ya. Pero pues siempre yo buscaba la forma de escaparme para ir a jugar. Wow. O sea, ahí sí, era para lo único que yo me escapaba, para ir a jugar fútbol. Era cuando tú sonreías, cuando te sentías ahí, libre y se iba el miedo. Sí, ahí perdía todo, pero ahí era mi refugio, el fútbol. Y dime, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo jugabas? ¿Qué posición jugabas? Yo siempre jugaba la defensa. Mira, wow. ¿Y eras brillante? Sí. ¿Era un fuerte? Sí, eso era algo como mi motivación. Wow. Porque eso era algo que a mí me movía, decía, va a haber fútbol, yo quiero ir. Wow. Y recuerdo que un día yo dejé a un tío que estaba ahí, que yo estaba, porque mi mamá yo cuidaba a mis hermanos más pequeños. Ay. Entonces, pues cuando mi mamá salía, pues yo no podía salir, porque pues tenía que cuidar a mis hermanitos y luego pues de pequeños, siempre mi mamá pues los tenía uno tras otro. Ajá. Entonces estaban pequeños y yo me le escapaba, que ella no se diera cuenta, porque si ella se daba cuenta, pues te iba a ir ya duro. Sabrán, ya sabrán que allá pues la chancla,
el cinturón, ¿verdad? Entonces mi mamá era de que nos gritaba, pues ya ve que con malas palabras le hablan a uno, ¿verdad? Entonces todos esos temores, todos esos miedos vienen a uno. Y que ya uno cuando hace algo dice, y de seguro mi mamá me va a pegar. O esto va a pasar y pues uno iba con ese temor, ¿verdad? Sí. Siempre estaba uno como a la defensiva de que ya lo hice, pero ahora vienen las consecuencias. Pero a ti no te importaban. Pero no me importaba. Cuando era de fútbol no me importaba. Yo recuerdo que hasta me brincaba un alambre. Porque allá ponen alambre como de púa. Y yo me brincaba el alambre para ir a jugar. ¿Y te quedaba lejos o era cerca de tu casa? Estaba cerca porque era ahí en la escuela. O sea, de cuenta que yo estaba como enfrente de la escuela. Wow. Entonces de ahí nada más un brinco y ya estaba ahí jugando aunque no iba a la escuela, porque recuerdo que cuando me tocaba cuidar a mis hermanos no iba yo a la escuela. Wow. Tenía que quedarme en casa. Entonces cuando era la hora de recreo, que salían a jugar, era cuando yo me escapaba. Yo ahorita hasta dormía mi hermano porque ya sabía la hora para poder ir a jugar fútbol. Qué hermoso. ¿Sabes que me emociona eso, Mari? Me emociona. Dime, ¿jugabas con varones o con mujeres? Con varones y con mujeres. Ay, Dios mío, Mari, tú no entiendes esas cosas porque yo también lo hice. Pero yo era con el básquetbol, Dios mío. Es la hermoso. cosa, Zaira, eso te daba un poquito de refrigerio, era tu escape, tu válvula de escape de aquel temor, de aquellos compromisos, de aquellas responsabilidades que a tu temprana edad la tenías. ¿Te importaba mucho lo que decían de ti jugando fútbol? No. Ahí se me olvidaba todo. En ese tiempo era como mi refugio, mi escape a todo lo que pasaba a mi alrededor. O no lo mirabas como es competitivo el fútbol, cualquier deporte es competitivo. No sacabas la verdadera Zaira ahí. Sí, ¿verdad que sí? Ahí sacaba cuenta como cuando pateaba el balón o lo que traía. Porque pues era yo una persona como que todo me molestaba. Era tu descarga, tu escape. Ahí me desahogaba, se podría decir. Era como mi forma de yo estar un rato contenta, feliz. Wow. Es increíble, Mari, y yo te entiendo. Yo te entiendo esa situación, porque lo viví. Pero, Zaira, cuéntanos, las consecuencias eran duras. Sí. Sí, mi mamá se enteraba, sí. Ahí se te iba el miedo, ahí se te olvidaba la violencia que vivías en casa. Sí. Era el refugio, el único, no era persona, era un deporte. Sí. Es increíble. Era un deporte. Es increíble. Síguenos contando esa historia, porque a mí Dios mío, esta niña era increíble. ¿Cómo seguiste tu vida? Pues seguimos, íbamos a la escuela, estudié hasta la secundaria. Pero después de la última vez que mi papá quemó todo, ya de ahí ya no hubo violencia. Él se fue a trabajar a la Ciudad de México. Nosotros nos quedamos en Guerrero. Y pues él le mandaba dinero a mi mamá para nosotros, ¿verdad? Pero mi mamá pues siempre salía, siempre se metió en lo de la política. Yo creo que era su refugio de ella. También. Donde ella también salía como de la rutina de nosotros y de lo que vivía. Porque pues era una amargura. Yo ahora la entiendo. Antes pues yo decía, ¿por qué mi mamá no nos quiere? O uno piensa cosas que pues uno no sabe los problemas de los adultos, ¿verdad? Así es. Entonces uno piensa como niño, ¿y por qué no nos quiere? ¿Por qué no nos abraza? No nos dice que nos quiere. Y, hacía muchas cosas. Había como falta de amor a nosotros, los hermanos. Entonces, y nosotros peleábamos entre hermanos. Mi hermana, la que seguí, de aquí atrás de mí sigue otro hermano, ¿verdad? Y después sigue mi hermana, éramos los tres más grandes en ese tiempo. Y yo con mi otra hermana peleábamos mucho. Wow. Siempre andábamos de la greña, nos agarrábamos, y porque pues yo tenía que hacer el quehacer de la casa, ¿verdad? Como la mayor, yo tenía que darles de comer a mis hermanos, y yo veía que ella podía y no me ayudaba, entonces eso me frustraba a mí, me enojaba porque no podía ser yo. Sí. No disfruté mi niñez como una niña, ¿verdad? Como una niña juega con sus muñecas, juega a sus juguetes, sí salía a jugar, pero no era como algo que yo disfrutaba eso, porque siempre, pues mi mamá ella nos llamaba y, bueno, pues hacíamos el quehacer de la casa, ¿verdad? Wow.
Y cuando mi papá iba, pues solo iba una vez al mes a vernos. Y cuando él iba, pues él nos daba poquito tiempo porque llegaba a tomar. Aunque iba, llegaba a tomar. Y pues aunque sea ese poquito tiempo que nos dedicaba a nosotros, pues nosotros éramos felices. Wow. Porque era un poquito tiempo que pues sí nos dedicaba a nosotros. Él tocaba la guitarra, cantaba. Wow. Y se ponía a cantar con nosotros, ¿verdad? Y nos cantaba canciones con la guitarra. Wow. Y nosotros, pues para nosotros eso era como Lo algo, máximo. lo máximo. Porque eso no se miraba en mi pueblo. Eso no se miraba que los papás jugaran con los hijos y mi papá jugaba con nosotros. Entonces, Wow. nosotros en ese rato nos sentíamos como afortunados, ¿verdad? Wow. Como dichosos de que teníamos al mejor papá. Wow. Pero ya después entendimos que pues él solo como era como que se sentía como culpable, como que decía pues un de poquito, pero yo decía, prefería tomar que estar con nosotros esos 2 días o 3 días que estaba allá. Prefería él irse a tomar que estar con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros nos poníamos contentos porque pues nos llevaba cosas y pues uno como niño se alegra con cualquier cosita, ¿verdad? Sí. Que le den a uno. Sí. Cuando uno está niño, uno se pone contento Sí. y se siente lo máximo, Wow. ¿verdad? Pero había cosas que no, pues, o sea, no era normal en mi casa. No había esa felicidad, mi mamá no era feliz. Entonces, si mi mamá no era feliz, nosotros no éramos felices, ¿verdad? Porque esa amargura se transmitía. Se transmitía. Entonces, si yo como era la mayor, entonces yo iba creciendo así, como con esa amargura. Wow. Nos comentaba, Zaira, que a ti te llamaban. ¿Cómo era que te llamaban a ti? Groseramente. Pues no sé si lo puedo decir aquí, ¿verdad? Pero decía Sí. mi mamá, hija de tal por cual, ¿verdad? Sí, pero que siempre te decía tu familia, tú siempre estás enojada, siempre Sí, estás... ajá, sí, o sea, Sí. mis hermanos todos decían que yo era la amargada. La regañona, La todo regañona, eso. porque siempre los andaba regañando. Incluso mis sobrinos decían también, ahora que fueron, y allá mis hermanos le dijeron, no, dice, si Zaira era bien enojona, dice ella, de todo nos regañaba. Nos contabas que tu expresión en la cara, alguien te miraba, se daba cuenta que tú no querías tener ninguna amistad con esa persona. Allá en mi pueblo decían que yo era muy chocante. O sea, ya me conocían por la chocante, ¿ves? Muy chocante, ¿no? Ella es bien. No, o sea, pero nadie sabía lo que había en mí. Claro. Que yo cuando pasaban cosas, yo me iba a llorar al río. Me recuerdo que había una piedra así como tipo un caballito. Ahí iba y me montaba. Wow. Y yo recuerdo que ahí lloraba, como que ahí me desahogaba. Wow. De lo que pasaba. Y pues fui creciendo. Conforme fui creciendo también fueron viniendo más cosas. Porque ahí fui sufriendo acoso por mis propios primos. Wow. Entonces no tenía como esa libertad de yo andar en el pueblo como libre. Por ejemplo, nosotros allá cargamos el agua, íbamos al arroyo o al río a traer agua, porque no había agua potable en ese tiempo. Y yo no quería ni ir a traer agua. ¿Tenías miedo? Tenía miedo, porque yo sentía que me salían, como era monte, yo sentía que me salían por cualquier lado. Y cuando yo llegaba ahí tenía que ir con varias personas, pero yo sola no iba. O sea, las cosas que eran de como ir al molino, por ejemplo, tampoco yo no me gustaba. Pero no era porque no me gustaba. Era porque ese miedo de que a mí me saliera alguien y me hiciera algo. Era porque la exponía, la sacaba de su casa. Sí. Y al estar fuera de la casa se sentía sin protección. Y la gente no entendía los procesos que usted brincó para llegar. O sea, usted no fue niña, sino que fue mamá, sino que fue ama de casa. Y eso frustra a cualquier ser humano. Quemar etapas frustra a cualquier persona. Sí. Cuando usted empieza a sentir ese acoso, esas miradas, esas provocaciones. Sí, esas cosas que no lo ve como común, como normal, que no es normal que se siente a platicar con alguien y tengamos una conversación bonita sin sentir ese miedo. Eso es algo muy difícil. ¿Cómo usted logra poder sobrevivir en ese ambiente tan frustrante, tan pesado, tan fuera de lugar? Pues lo único que era, no salía.
No salía, encerrarse. Encerrarme, o sea, ir a nada más como, por ejemplo, a lavar la ropa al río. Pero pues en el río siempre había gente, ¿verdad? Entonces no estaba sola. Y a la casa, o sea, había fiestas y todo, yo no iba. Y me decían, ve. Y mi mamá me decía, la gente piensa que yo no te dejo salir. Y yo le decía, la gente que piense lo que quiera, a mí no me importa, ¿verdad? Yo le contestaba a mi mamá así. Y cuando mi mamá me decía, ve, y mi mamá me regañaba, y yo le decía, pues vaya usted si usted quiere ir. Pero ese ¿a qué edad fue más o menos? Esto fue como a los 14 años. Tú empiezas a recibir acoso. Sí. ¿De parte de tu familia? Sí, de parte de mi familia. ¿No estaba segura? No estaba segura. ¿Y con quién usted podía ir y decir, me está pasando esto? Con nadie. Con nadie. Con nadie. Porque la gente en los pueblos también inventa cosas. Mucho chisme, ¿verdad? Entonces no era como de ir a desahogarme con alguien y contarle, ni con mi mamá. Porque pues mi mamá, si yo le iba a decir que yo los andaba provocando. Incluso hubo una ocasión cuando me bajó por primera vez mi menstruación. Cuando me bajó mi menstruación, yo tenía un miedo, yo no sabía. ¿Qué estaba pasando? No. Y yo solo me acuerdo que yo decía, yo no he hecho nada. Y mi mamá me va a pegar. Y, o sea, ese miedo me entró a mí, ese miedo de que mi mamá me va a pegar. Y o sea, yo hasta lloraba. Pero yo miraba que mi mamá tenía pues, toallas ahí. Y yo recuerdo que pues yo la agarré con temor. Dije, sí, ya se da cuenta. Y cuando ya yo le dije, mamá, yo te agarré toallas que tienes ahí. Pero ella no me dijo nada. Ella no me dijo, mija, que se sentara conmigo a platicarme. Mira esto. A saber qué es lo que estaba pasando en su cuerpo, porque usted no sabía nada. No. Y antes en las escuelas no se lo hablaban como ahora uno. No. Antes era diferente. Antes uno crecía y... Ignorando todo. Sí, exacto. Lo que te iba pasando lo ibas experimentando porque te iba pasando. Sí. Entonces eso me pasó a mí. Yo con ese miedo, o sea, de decirle a mi mamá. Y mi mamá pasó y yo le dije, y no me dijo nada. O sea, eran cosas que uno pues se va guardando todo esto y todo eso te va dañando por dentro. Porque nadie se sienta a platicar contigo, a contarte, hija, mira, esto pasa. O entonces no tenía yo esa confianza de ir hacia mi mamá y decirle, mamá, me está pasando esto. O mamá, mira, fulano, esto, no. No lo era. Era algo muy difícil para mí. Una soledad. Sí. Y esa soledad, esos miedos, se abrieron muchas puertas porque había amargura, había enojo. Tristeza en mi alma. Tantas puertas. Porque a una niña casi se le abandona. Se le está dando de comer, no es un abandono total, pero necesita la comunicación con su mamá. Exacto. Tener esa amiga de que te hablo, mamá, me está pasando esto, mamá, estoy cambiando, mami, me gusta alguien. Porque es increíble cuando uno lo tiene. Sí. No, y aunado a eso, también una responsabilidad que tampoco sabes cómo actuar, porque eres una niña casi por las circunstancias obligada a darle todo a unos niños que ni siquiera tú sabes de dónde sacarlo porque no lo tienes. Así es. Y darles refugio, darles comida, atención, como puedes bañarlos, ayudarles a alistarse. Eso es una carga muy pesada. Muy fuerte. Muy difícil. Para una niña. Que al paso del tiempo te está trayendo amargura, tristeza, angustia y soledad, porque lo primero que piensas, yo no me voy a casar para volver a vivir esto. Sí, la verdad que sí. O a veces, Zaira, no sé si te pasó, Mari, y nuestros oyentes, muchas veces cuando le ponemos carga a nuestros hijos, lo que más queremos es irnos de casa. Sí. Y es cuando el primero que pasa es el tren. Tú lo tomas. Y es cuando empieza otra vez la cadena a repetir lo que ya habíamos vivido. O peor. O peor, es la verdad, o peor. Sí, porque te vas fuera de tiempo, te vas por la vía, por la puerta equivocada muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Eso es así. Y sin saber qué vas a topar. Y como decía nuestra hermana, en nuestro país, creo que en los países latinos, te casaste, lo que topes. Wow. Y de aquí para allá... no entras, porque lo demás vuelves. es tu responsabilidad. Sí. Y menos con hijos, Tú te aguantas todo. Sí, es tu esposo, tú te aguantas todo.
O sea, la mataban a uno y la revivían, y qué bueno que la revivieron, y si no, bueno. Es algo difícil, pero ¿cuándo es que Zaira toma la decisión más difícil de su vida? Para usted, ¿cuál fue la más difícil? Ajá. Cuando me salí de mi pueblo. Wow. A los 16 años. 16 años. Una niña. Una niña. Wow. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues me salí, bueno, a mi papá lo mataron aquí en Estados Unidos. Ajá. Y pues mi mamá se quedó con 7 hijos. La mayor tenía 16, que era yo. Y los demás, el más pequeño tenía 3 años en ese tiempo. Wow. Detrás de mí seguía mi hermano, que tenía 15 en ese tiempo. Y mi otra hermana tenía 14, éramos los más grandes. Y nosotros acabamos de entrar a la prepa, mi hermano y yo, y mi otra hermana estaba estudiando la secundaria. En ese tiempo, pues, tuvimos que dejar la escuela, porque usted sabe que en México todo es dinero, ¿verdad? Si no tiene dinero, pues no tiene estudio. Así. Entonces, dejamos la escuela y tuvimos que trabajar. Pero yo siempre dije, yo aquí en mi pueblo no me voy a casar, porque yo no quiero un borracho. Wow. Yo odiaba a los borrachos. Yo no podía oler aliento alcohólico porque eso me enfurecía a mí. Wow. Entonces yo por eso nunca tomé. Yo nunca he tomado, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Pero yo odiaba los borrachos. A mí una gente borracha me ponía mal. Wow. Entonces yo dije, yo nunca me voy a casar con un borracho, porque yo no quiero un borracho en mi vida. Wow. Y bueno, me salí a los 16 años de mi casa. Me fui a trabajar. Primero trabajé en Acapulco. Ajá. De ahí... ¿Tú tomaste la decisión o alguien te ayudó a salir? No, yo dije que me iba a ir a trabajar. Le dije a mi mamá, yo me voy a ir a trabajar para ayudarte. ¿Y tenías la puerta abierta en Acapulco? ¿Alguien te estaba Tenía esperando? tenía familia ahí, tenía unos tíos que hacían trajes de baño para vender. Wow. Ajá, entonces, y una tía vendía trajes de baño y me fui a trabajar con ella. Yo le cuidaba a sus niños para que ella fuera a vender, porque ella iba a vender a la playa. Ajá. Entonces yo cuidaba a sus niños. Pero recuerdo que fue algo bien difícil porque después de que murió mi papá, yo le ayudaba a mi mamá para sacar, para sobrevivir, porque pues no teníamos dinero. O sea, él era nuestra entrada. Ajá. Y hacíamos chicharrones, palomitas, vendíamos pues lo que fuera para poder sacar dinero. Entonces hacíamos servilletas para vender. Recuerdo que las cambiábamos por frijoles, por pollos, Ajá. para poder nosotros comer. Ajá. Porque pues no hay nadie que te eche la mano. O sea, teníamos que aprender a sobrevivir nosotros. Yeah. Entonces yo le dije a mi mamá que me iba a ir a trabajar y se fue mi otro hermano también pequeño, de 15 años. Nos fuimos a trabajar. Después yo de ahí me fui a la Ciudad de México. Y aparte quería salir de mi pueblo porque ya no soportaba el acoso de mis primos. Wow. Ya no podía yo salir ni, como quien dice, allá afuera porque, o sea, si me bañaba, había uno que iba y me espiaba y se drogaba. Dios mío. Y un día yo le dije a mi abuela, la mamá de mi papá, le dije, abuela, fulano cuando me voy a bañar me va a espiar, y se esconde ahí a unas ramas ahí que había. Ajá. Y mi abuela un día fue y ella lo correteó y lo agarró a pedradas. Y entonces fue y habló con su mamá y su mamá dijo que él estaba cortando leña. Entonces dije, pues, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy si aquí no hay? No, yo mejor salgo huyendo de aquí. O sea, fue mi escape para salirme, para yo salir de mi pueblo. Y no regresé hasta que pasaron 2 años. Dios mío. No regresé. No era mi deseo regresar. ¿Por qué regresaste? Porque estaba mi mamá. Porque fue un día mi mamá a verme a México y me dijo, la gente dice que tú te viniste porque te viniste enojada conmigo. Oh. Y le dije, no, es que yo no me vine enojada con usted. Yo no estoy enojada con usted ni con nadie. Pero pues yo traía amargura, ¿verdad? Todavía traía todo esto en mí. Todo ese odio, todo eso que no pude ser yo. Sí. Entonces, dije, yo voy a ir, pero ahorita no sé. Pero mi intención no era ir, no era volver. Wow. O sea, yo ya quería como, que se me olvide, que de dónde vengo, no quiero saber nada. Pero volví. Y antes de volver, ese tiempo que usted dura en Acapulco, en México, ¿se fue el temor? ¿Se sintió libre de ser usted misma?
eso me perseguía. Wow. Cuando estuve en Acapulco, había el que cuidaba por ahí, nos espiaba cuando nos bañábamos. Wow. O sea, seguía eso todavía. Esa cosa. Y yo dije, pues, ¿cuándo? Yo decía, ¿yo estoy maldita o qué? ¿Qué pasa conmigo? Porque, o sea, eso no se fue de mí. O sea, eso me persiguió a donde yo iba. Wow. Me perseguía. Y pues, seguí igual. Me fui a la Ciudad de México, seguí igual. Wow. Entonces, tuve 2 años en la Ciudad de México. Cuando ya me iba a venir para acá, fui a mi pueblo. Y mi hermano ya se había venido. Mi hermano se vino de 16 años para acá. Wow. Él me ayudó a venirme. Me vine, me quedé en Los Ángeles. Pero antes cuéntanos, cuando llega a su pueblo, ¿cuál es la reacción de su mamá, de la gente? Pues, como yo no salía, o sea, no miraba, nomás me decían, ay, qué bueno que viniste, ya no querías, ya te olvidaste de nosotros, los pobres, decía, ¿verdad? Les dije, no me he olvidado, pero pues, hay que trabajar, les decía yo, ¿verdad? O sea, no les podía decir si ya no quería volver, pero, y mi mamá, pues, no me preguntaba, o sea, mi mamá nunca me preguntó, hija, ¿cómo te sientes? O ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido por allá? No, nunca. Wow. Nunca hubo esto. Y cuando tú cobrabas tu pago, ¿tú lo enviabas a tu casa? Le mandaba a mi mamá. Wow. Aunque sea algo poquito, pero era o sea, ya no se ganaba mucho. Sí. Ajá, y aparte se tenía que cubrir las necesidades que ella, porque igual si estás en una casa ajena, pues tienes que pagar renta, tienes que pagar comida. Donde vives tú tienes que pagar tus gastos. Wow. Es increíble, Mari, cómo hay niños y todavía se siguen viviendo así, Zaira. Sí, o sea, huyendo, con miedos, acosados por mayores. Sí. Unas niñas, yo he visto niñas que están aquí, que se han venido, y uno ni entiende por qué. Uno dice, pero ¿por qué esta niña está aquí sin su padre? Sí. Nadie sabe el acoso que están viviendo. Y muchas de ellas tal vez ya han sido violentadas de una o de otra manera y no es sano que se queden en ese lugar y prefieren conocer otra situación que estar viviendo lo mismo. Yeah. ¿Sabe Dios por cuánto tiempo? Entonces, por eso es importante de estos testimonios para que nosotros entendamos que hay situaciones que están ajenas a nosotros, que lo único que queremos es una salida. Sí. Es una salida al dolor, a la tristeza, a la amargura y tratamos de encontrar algo que nos ayude a salir de esa situación tan extrema. Amén. Eso es así, Mari. Y también, Mari, como padres, tenemos que hacer la diferencia. Porque estoy segura que tú la has hecho, pero cuéntanos, cuando tu hermano se viene para Estados Unidos, te dice, Zaira, vente. Yo le dije que yo me quería venir. Yo le dije. Y María, a mí me sorprende porque jóvenes. ¿Qué edad tenía ya cuando se viene para acá, para Estados Unidos? Yo ya tenía 19 años. 19 años. Ya como quiera que sea, ya sabía lo que era un trabajo, una responsabilidad. Sí. La responsabilidad siempre la supo, pero creo que hasta libertad fue de tener a 5 niños a cargo de ella. Y yo nomás ser una, pues eso era bien fácil, ¿no? Era menos comida, menos aseo, menos de todo, menos responsabilidad. Aunque imagínate, no tenía sus hermanos, pero cuidaba niños donde estaba. Sí. Seguía cuidando niños. Pues realmente era casi lo único que sabía hacer. Sí. Cuidar niños. Sí, cuidar niños era lo que, porque nunca había trabajado, nunca había salido a trabajar. Wow. Recuerdo que una vez fui a trabajar a una donde hacen regalos y todo eso. Pues yo ni idea cómo se envolvía un regalo. Oh. Y la señora era tan, no sé, no tenía paciencia ni idea de eso, pero me dice un día que me puso a envolver un oso o algo así. Pero pues nunca me explicó. Y pues yo me dijo, lo envolviste a tu manera. Y me dijo, esto hasta un inútil lo sabe hacer. Yo me sentí tan mal que ahí mismo se me rodaron mis lágrimas y yo dije, si ella me hubiera enseñado, yo hubiera aprendido. Wow. Pero ella no me enseñó. O sea, ahí dije, wow, el trabajar para otras personas, o sea, hacer otras cosas, pues, ¿verdad? Siempre donde ibas había algo que hería tu corazón. Sí, algo que me hería. Sí. Y pues dejé de trabajar con esa señora. Dije, pues no, porque pues, no. O sea, no me sentía bien. Y pues me fui a cuidar niños. Pues eso era lo que mejor me salía, ¿verdad? Ahí, los niños me siguen mucho. Wow. Donde quiera que he ido, siempre los niños me siguen. Wow. Y pues ahí los niños me llegaron a querer mucho, que cuando me fui ellos lloraban. Le digo, pero pues yo tengo que irme, no me puedo quedar aquí. Wow. Pues decides venirte para Estados Unidos, ayudada por tu hermano. Sí, ayudada por mi hermano. ¿Cómo fue esa nueva etapa?
pues cuando llegué aquí, pues llegué a Los Ángeles. Mi hermano vive en Georgia, él vivía en Georgia también. Ajá. Él llegó a Los Ángeles, pero él se fue para Georgia porque allá había mucha familia de allá del pueblo. Ajá. Y yo no me quise ir para Georgia porque allá estaba la familia del pueblo y yo no quería vivir con gente de allá. Ajá. O sea, yo me vine huyendo de allá para no estar con ellos. Yo decía, yo no voy a ir allá porque yo sé de lo que yo vengo huyendo y no voy a ir a dar a la boca del lobo, decía yo, ¿verdad? Wow. Entonces yo me quedé en Los Ángeles, me quedé con la tía de mi esposo. Ahí hay familiares porque su tía de él se casó con un tío mío. Entonces pues ya nos conocíamos, ¿no? Entonces yo llegué a vivir ahí con ella y ahí me quedé. Y pues de ahí también fue algo, siempre era algo que, como llegué con ella, yo tenía que hacer lo que ella decía. Yo, o sea, todo lo que ella... yo tenía que hacerlo. Ajá. Y pues yo venía de una familia donde pues a nosotros nos enseñaron a obedecer, ¿verdad? O sea, sumiso. A pesar de que nosotros pasamos lo que pasamos, nosotros obedecíamos. Porque si esto dice, ok, está bien. O sea, yo lo hacía todo, ¿verdad? Yo nunca tuve problemas de que en acomedirme en hacer cosas porque pues a mí me habían enseñado a hacer todo eso. Ser accesible. Ajá, a todo. Pero pues también, o sea, venían palabras hirientes que me irían. Decía yo, pero pues ¿para dónde voy? Para Georgia yo no quiero ir. Pues me tengo que aguantar. Y pues ya con mi esposo ya nos conocíamos. Como a los 20 años nos juntamos. Wow, tú tenías 20 años. Sí, como 20 años. Wow. Pero le digo, yo platicaba con él, le decía, pues yo creo que tú fuiste como el escape. Wow. Para decir que ya nadie me diga nada ni nadie me moleste. O sea, ya tengo un esposo, ¿verdad? Pero no, eso no fue la solución. Wow. O sea, de ahí también vinieron muchos problemas. Era como más problemas. Wow. Porque, por ejemplo, su tía se metía mucho. A él le decía una cosa, a mí me decía otra, pero en contra. Ajá. Entonces era algo bien frustrante, bien, o sea, no, yo decía, pues. Zaira, ha sido etapa tras etapa duras en tu vida. Sí. Duras. Y eso provocaba más amargura, más dolor, más enojo, más como odio hacia las personas, odio, como decir. Wow. O sea, te casas con él. ¿Tienes familia pronto? A los 21 tuve a mi hija. A los 21 tu hija. A mi hija, la mayor. Ajá. Que ella ahorita ya tiene 21. Ajá. Cuando yo tenía 21 la tuve. Ajá. Y pues fue algo también, no, como era primera, nadie te dice nada, ¿verdad? Cómo criar a los hijos. Vas aprendiendo. Había amargura también con mi hija. Wow. A pesar de que ella estaba pequeñita, yo la regañaba, yo le gritaba. O sea, eran cosas que, como yo había vivido así, entonces yo lo reflejaba en mi hija. Y era algo bien duro porque después yo, ya que conocí al Señor, ¿verdad? Yo empecé a entender, pero mientras yo no entendía. O sea, que también mi hija y de mi esposo también. Wow. Mi esposo y yo vivíamos como perros y gatos, como que dice, ¿verdad? Wow. O sea, siempre andábamos porque estábamos a la defensiva. Tanto yo como él estábamos, o sea, ni uno ni otro se dejaba. O sea, tú me dices, yo te digo. Entonces, no hubo esto. Pero él, pues, no tomaba. Y cuando llegaba a tomar, no, pues. Se armaba otra vez. Ajá. No le daba yo de comer porque decía, no, allá donde tomaste, allá que te den de comer. Pero él no tomaba, o sea, si llegaba a tomar allá, debes. Hasta cierto punto sí cumplió eso de que no quería un borracho en su vida. Sí, hasta cierto punto sí. Mientras no hubiera una festividad grande, ¿verdad? Wow. Él tampoco no era como de salir a fiestas así. Ajá. O sea, nos acoplamos por ese lado porque él no era de ambientes tampoco. Ajá. Entonces, pues ahí hubo esa conexión por ese lado, y no tomaba, o sea, no tenía vicios. Él no fumaba, no nada. Entonces, pero él también traía amargura. O sea, los dos. Más todo lo que le decía la tía, a usted le disfrazaba de una forma, a él se lo contaba de otra, y todo eso era controversia en su casa. Sí, siempre. No ayudaban para nada. No. Pero ahora, díganos, yo estoy intrigada. ¿Cómo es que ustedes llegan a los pies de Cristo? ¿Cómo es que Dios sale al encuentro? Platíquenos ese punto. ¿Recuerdan cuando pasó lo del tsunami de Indonesia? Ajá. Bueno, mi hermana, la que está en Georgia,
ella ya se había convertido al Señor. Y ella me empezó a hablar de cosas y yo de ahí dice, es que la Biblia dice, y me decía cosas. Cuando pasó eso, ya me recuerdo que me dijo, hermana, ¿viste que lo que pasó en Indonesia? Eso está en la Biblia, todo eso, lo que va a pasar. Y yo como que eso me quedó como, ¿sí es cierto? Y yo decía, yo quiero una Biblia. Y recuerdo que tenía una amiga que era católica y me regaló una Biblia católica. Ajá. Bueno, pues yo empecé a leer la Biblia. Yo dije que era católica, pero yo iba a la católica una vez al año. Pero dije que yo era católica, ¿verdad? Entonces me regaló y empecé a leer. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer como mi vida. Y cuando yo la leía, yo lloraba. Wow. Porque había cosas que a mí me decía esto, yo lo pasé. Yo he vivido esto, y o sea, esas eran cosas que me marcaban. Sí. Me quedaban a mí y bueno, y de ahí pues mi hermana siempre me fue hablando. Y conocí una vecina ahí que ella era cristiana, pero yo no sabía, sino hasta que mi hermana, una de las menores, tuvo ataques como de que ella se quería matar. Se quería suicidar. Ella decía que veía a mi papá y que la llamaba. Wow. Entonces de ahí dijo, ya hay una iglesia que es espiritista, pero ella me dijo, es espiritista. Y yo le dije, espiritista, yo nunca he escuchado hablar de esa iglesia, ¿verdad? Y después mi vecina era cristiana, le dije, y que mi hermana dice que hay una iglesia espiritista que hace liberación y eso, y pues yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Y me dijo ella, yo voy a esa iglesia. Y le dije, pero es espiritista, y me dijo, no, es cristiana. Y le dije, ok. Y le digo, pues la tengo que llevar porque está muy mal. Y ya ella me consiguió quien fuera por nosotros y todo, y fueron por nosotros y fuimos. Ella en ese día fue libre. Wow. Pero ella ya no fue. Entonces yo seguí porque yo miré lo que Dios hizo en ella y que en mi hermana, la de Georgia, porque ella sufría como por 3 años sufrió de flujo de sangre. Wow. Entonces su testimonio de ella porque yo hablaba con ella todos los días cuando ella se sentía mal. Entonces eso a mí me impactó. Te impactó y te acercó. Sí, me acercó a Dios porque yo miré lo que Dios hizo en ellas. Wow. Y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero eso y lo que vi en mi hermana, le dije, aunque ella no lo valoró, pero yo voy a seguir. Usted vio las dos fuentes, la fuente espiritual y la fuente física. Ajá. Usted vio que Dios sanó una enfermedad y usted vio que hizo una liberación y yo dijo, este es mi lugar. Sí. Aquí tiene que haber algo también para mí. Así es. Wow, así te encontró. Así me encontró. O sea, y fue algo bien duro también, porque pues de ahí también se me levantó mi esposo. Ahí él se me puso, no quería. Yo me tenía que ir en el bus. Tenía que agarrar 2 buses para ir a la iglesia. Pero yo tenía esa hambre. Yo tenía esa hambre por querer conocer ese Dios que hacía milagros, que sanaba. O sea, era algo que a mí me movía. Porque yo dije, si lo hice con mi hermana, que ella sangraba y su hijo que le dio como muchos granos. Como sarpullido, pero muy grandes. Entonces dije yo, sanó la piel de su hijo y a la otra la libertó, se quería suicidar y yo, o sea, miré esas maravillas, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que a mí me motivó y seguir buscando. Pero para ese tiempo todavía no hacía la confesión de fe, ¿o ya? No. Todavía no. Solamente iba de visita, iba a ver. Iba así, porque a ver qué pasaba, ¿verdad? Sí. Pero tenía ya esa hambre. Dios ya había logrado poner esa hambre en su corazón de él. Ya, o sea, ya la semilla estaba sembrada. Sí. Nada más faltaba que diera fruto, ¿verdad? Sí. Y pues así empecé, pero le digo, se me levantó mi esposo. Me hacía la vida pesada. Fue algo bien difícil porque luego no me daba dinero. Sí. ¿Y su niña usted siempre la cargaba? Sí. Yo a ella siempre la anduve conmigo. Yo pensé que, bueno, decían que ya había nacido normal, ¿verdad? Pero cuando ella tenía 3 años, le hicieron una evaluación. Y ahí me dicen que ella tiene un retraso mental. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Porque ella no caminó pronto
o dejó el pañal, bueno, tarde también. Mucho tiempo. Entonces eran cosas que, pero pues yo no sabía igual, o sea, sino cuando ella la inscribí a la escuela fue que me dijeron que ella no captaba como un niño normal, entonces que tenían que hacer una evaluación. Les dije que estaba bien, pues yo no sabía nada, ¿verdad? Y de ahí, o sea, por eso nunca la dejé, siempre, a pesar de que yo la gritaba y todo eso, porque pues me desesperaba. O sea, la desesperación tenía un origen, pero usted no lo supo detectar. Ni los médicos lo supieron detectar. No. Hasta el crecimiento de la niña es cuando usted se da cuenta. Sí. Entonces, su forma de andar con ella, de estar al pendiente de ella, era siempre traerla. Sí. Wow. Cuando usted empieza a buscar de Dios, usted llega al camino de Dios. Ya cuando ¿usted ve mejoría también en su hija? No. No ve mejoría. No instantánea. No. Wow. Mi hija, entre más fue creciendo, fueron peores los problemas. Wow. Cuando ella iba a la Mirol, ella miraba demonios. Wow. Y que le decían que se matara. Que matara a su hermano. Entonces fueron cosas que, y yo ahí más buscaba de Dios. Más buscaba, y yo decía, pero si yo he mirado milagros, ¿qué pasa aquí? Y bueno, llegó, cuando entró a la high school, tuvo un ataque de esos y me la internan. Ella tuvo psicólogo, ella tuvo psiquiatra en Los Ángeles. Y a mí no me dijeron nada. O sea, yo no sabía dónde se la habían llevado. Yo no sabía qué estaba pasando con ella. Eso fue algo bien duro, ¿verdad? Pero solo tuvo 24 horas y me la dieron. Pero ahí en el reporte nunca pusieron que ella tenía un retraso, ¿verdad? Entonces nunca le dijeron lo que ella tenía, sino que la llevaron como, y pues la evaluaron y dijeron, ella tiene algún, después me preguntaron a mí, pero en esas 24 horas yo no sabía nada de ella. Wow. Después me dijeron a mí que qué era lo que pasaba, qué tenía ella, y le dije, no, ella tiene una deshabilidad, ¿verdad? Porque eso era lo que decían, que una deshabilidad. Y ya me dijeron, ok, ¿qué deshabilidad tiene? Y ya les dije yo, y me dijo, es que eso no nos dijeron. Y ya ya hablé yo con su trabajadora de ella y le dije lo que había pasado, y ella habló con ellos. Y entonces yo siempre le decía a ella, tú no digas que ves eso pero a ella le había gustado estar ahí. Ella salió encantada. En el psicólogo. Sí. O donde la tenían en la clínica mental, vamos a decirlo así. Porque dice que ahí le daban juegos y ella podía jugar y todo eso. Bueno, y entonces eso, cada de que venía Halloween, era que ella sacaba todo eso. ¿Qué cosa? Wow. Y yo ya buscando de Dios. ¿Cuánto tiempo más o menos ya tenía usted buscando de Dios cuando ve esas reacciones en su niña? Ya tenía como un año, yo creo, como un año. Ahora bien, entonces de una situación o de una enfermedad llega a una, como que se evalúa, se va agravando el problema, pero ya no era una situación mental, sino que, o una deshabilidad, sino que ya era algo que ella veía, escuchaba, o sea, ya espiritual, como que se había cambiado a algo físico a algo espiritual. Sí. Y usted todavía no sabía cómo luchar con eso. Yo hablaba con mi hermana, la que está en Georgia, y ella me decía, pues vamos a orar por ella. Y ella oraba. Cuando ella oraba, ella se calmaba. Ella estaba bien unos días, pero otra vez volvía. Y ella siempre oraba por ella. Hasta que nos cambiamos, ¿verdad? Para acá. Cuando yo sentía, allá en la iglesia donde estaba, me levantaron para servir. Pero cuando ya me levantaron a mí para servir, yo sentía que no. Algo a mí me decía que no. Que no podía servir, porque yo todavía no estaba lista, no estaba preparada, o sea, no sabía. ¿Sí me entiende? O sea, conocí, pero no era lo que el Señor quería para mí. Wow. Entonces ahí yo le pedía, yo hablaba mucho con mi hermana y le decía, hermana, fíjate que yo siento esto. Órale al Señor, dile que te dé una iglesia. Ella me decía, órale y dile que te dé una iglesia. Que Él te dé una iglesia. Entonces yo le oraba, yo le clamaba, Señor, dame una iglesia donde yo pueda sentirte, donde yo pueda tener esa comunión contigo y hablar contigo. Wow.
Y bueno, fue pasando el tiempo y yo le oraba al Señor y el Señor no. Cuando de repente me sale la propuesta de venir a Kansas, mi hija todavía escuchaba voces. Uh-huh. ¿Y cuál fue esa propuesta? O sea, a mi esposo le dijeron que se viniera a trabajar acá. A trabajar. Uh-huh. Ajá. Y su esposo todavía no existía a la iglesia. Ya iba. Y ya él estaba sirviendo también. Ajá. Y, o sea, okay. Y lo raro era que pues mi esposo estaba como un pie aquí, un pie allá, ¿verdad? Pero o sea, fueron las cosas que a mí no me gustaron, pues, porque cómo, o sea, dije yo, mi esposo no ha tenido un encuentro ni yo no había tenido el encuentro con el Espíritu Santo. Ajá. Entonces yo no me por eso yo no me sentía con la libertad de servir, uh-huh. porque yo no había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, bueno, pasó mi esposo y dijo él que se iba a venir, pero en vacaciones, uh-huh. en junio, cuando los niños salieran, él se iba a venir. Y yo me iba a quedar para, pues, mientras él, se acomodaba, ajá, y ya después para nosotros venirnos. Y resulta que se vino una amiga en tiempos de pandemia, uh-huh. y ella compró una casa aquí, y ella me llamó, me dijo, la misma que me dijo de la iglesia, ella misma, y me dice, vente, que se está poniendo feo en Los Ángeles, mira, vente con Jorge, y que esto, y ya me dijo, aquí hay comida y todo, dice, ya ves que allá hacemos unas grandes filas para comprar comida. Uh-huh. Entonces ya, y le dije a él, y me dijo, no, porque después para regresarte vamos a gastar dinero, y entonces ya no se va, y le dije, no, porque pues, dice, no, cuando te regreses te vas con nosotros, y pues nosotros ya el viaje ya lo tenemos, ¿verdad? Y bueno, y dije, bueno, pues, vámonos. Pero yo no sabía los planes de Dios, ¿verdad? O sea, wow. Yo le estaba pidiendo la iglesia, pero yo nunca pensé que me iba a dar un cambio tan drástico. Tan drástico. Zaira, mientras ese tiempo que estabas buscando una iglesia, ¿ya escuchabas algo de Casa de Dios? Escuchaba las prédicas del pastor. Ah, pero tú no sabías que estaba en Kansas. No, yo no sabía. Porque un día yo le dije, hermana, ¿tú has escuchado predicar al hermano Juan Carlos Harrigan? Le dije. Y me dijo ella, él ya vino a predicar aquí a Georgia en una campaña en la calle. ¡Wow! Y dice, y el Señor lo usa mucho. Y le digo, entonces sí lo voy a seguir, ¿verdad? Pero nunca imaginabas que estaba en Kansas. No imaginaba yo que estaba en Kansas. Cuando yo llegué aquí, ajá. Me dijo su hermana de mi amiga con la que me vine, me dijo, este pastor tiene su iglesia aquí, en Kansas. Está cerquita de aquí, me dijo. Y le dije, sí, dice, sí. Me da hasta frío, te lo prometo. Y entonces dijo, sí, dice, nada más que ahorita la iglesia está cerrada por la pandemia. Y le dije, ok, entonces aquí me voy a congregar. Dije yo, aquí me voy a congregar, ¿verdad? Y pues lo mirábamos por YouTube en vivo cuando hacía los live. Ajá. Entonces lo mirábamos y cuando abrió la iglesia, pues yo no estaba porque había ido a California a entregar el apartamento. Que ya nos íbamos a quedar aquí. Yo dije, bueno, yo creo que el Señor me mandó, porque yo le dije a mi hermana, ayúdame a orar. Si el Señor dice que me vaya, yo me voy. Si el Señor dice que no, no. Y ella me ayudó a orar, ella oró y dice el Señor que sí se vaya. Dice el Señor que es porque yo dependía de que ella me ayudara a orar porque yo no sabía. Le digo, estuve en esa iglesia, pero haz de cuenta que yo cuando vine aquí, yo vine de cero, en cero. Dios mío. Empezó. ¿Cuántos años estuviste en esa iglesia? Yo pienso que tuve como unos 4 o 5 años. Wow. Pero sí fueron algunos. Sí, wow, pero, algunos. O sea, venía bien ignorante. Wow. Cuando yo pisé esta iglesia por primera vez, yo sentí algo que me corrió. Yo sentí algo. Como una electricidad. Que nunca había sentido. Dios mío. Nunca había experimentado eso que yo experimenté aquí. El primer día. El primer día que yo pisé la iglesia. ¿Y iglesia. su esposo qué dijo cuando el primer día que llegaron? Él también se quedó impactado. Sí. Ay, Dios mío. Él también, y de ese día dije yo, de aquí soy. Y después me invitaron a abrieron una iglesia aquí, de donde nos congregamos allá. Y me dijeron, ya abrieron la iglesia aquí, para que vayamos. Y vino una palabra a mí y me dijo, no te saqué de allá para llevarte a la misma iglesia. Sí. Ay, Padre. Y dije yo no voy a ir porque el Señor no me trajo a mí para regresar a lo mismo. Si no, entonces Él me hubiera dejado en California. Dios mío. Sí. Cuando vino esa invitación, vino esa palabra a mí. Uh-huh. Y dije no. ¿Pero cuánto tiempo tenía ya congregándose en Casa de Dios? Ya teníamos como unos 6 meses, yo creo. 6 meses. Entonces, desde que usted llegó, empezó a sentir la presencia de Dios. De ahí, en la alabanza, en la predicación, ¿cuál fue su mover? En alabanza. Ajá. Cuando estaba
estaba cantando a la pastora Virginia. Ajá. Y ahí el Señor me quebrantó. Ahí pude sentir yo al Espíritu Santo. Por primera vez. ¿Sentiste liberación? Sí. ¿Se fue el miedo? Se fue el miedo. Mientras estuviste en esos 4 años en el otro lugar. Seguía igual. Dios mío. Seguía igual. Señor te libertó en la alabanza. Sí, en la alabanza. Ahí sentí yo como esa paz. Dios mío. Una paz que no había encontrado yo. Nunca. Ahí empecé a sentir, a experimentar que era en verdad un encuentro con Dios. Ay, Señor, Dios mío. Su corazón, ¿cómo se sintió? Me sentí alegre. Y más ese día pasé porque yo sufría de una infección. Uh-huh. Pero nunca me encontraron el por qué. Yo fui al hospital, a la emergencia, porque en California, y nunca supe, era como un ardor, y mucho me dolía mi vientre, y no podía yo ni caminar. Entonces, nunca supe de dónde vino esa enfermedad. Yo pienso que fue algo malo, porque... Entonces, ese día yo recuerdo que yo pasé al altar, y el pastor me dijo, y yo sentí algo en mi vientre que había pasado. Yo tengo una cirugía de una cesárea que me hicieron de mi hijo. Ajá. Y más abajito tengo como otra cirugía que alguien como que me hicieron otra cirugía. Pero no fue mano humana. No fue mano humana. Yo creo que fue Dios. Amén. Pero ese día yo recibí esa sanidad. ¿Física? Sí. ¿Y espiritual? Sí. Y cuando yo estaba arriba en el altar, mi hija pasó al frente a aceptar a Cristo ese día. Gloria a Dios. Dios, ¿qué sentiste? Cuando yo la vi, a mí se me rodaron mis lágrimas. Dios y mío. yo le dije al pastor, ella es mi hija. Y ella escuchaba voces, porque escuchaba voces cuando llegamos ahí. Uh-huh. Porque fue como en noviembre, creo que fue que en noviembre, que cuando ella escuchaba las voces, digo, y ella escucha voces. Y ella me acababa de decir, estaba una niña sentada aquí y estaba platicando conmigo. Y esa niña me dice cosas malas. Entonces, cuando yo le dije que ella escuchaba voces, y el pastor dijo, nunca más va a volver a escuchar voces, y nunca más las escuchó. Gloria. Hasta ahorita, Dios. Mi hija, ya 3 años, no escucha voces. Y supuestamente la enfermedad que ella tenía, el trastorno psicológico, mental, como le quieran llamar, tampoco está. Pues yo estoy esperando, porque Dios me dijo que me la va a sanar, ¿verdad? El completo milagro. El completo milagro. Pero usted ve que ya ella no actúa como actuó antes. No, ya no. Ya capta más rápido, ya ella se enfoca más. No capta más rápido, pero ya no está como enojada, ajá, frustrada. Como antes era como que ella de todo se enojaba, aventaba a las puertas. O sea, aventaba cosas. Lo que si estaba su hermano ahí, le daba su empujón y, eso todo se fue en esa liberación. Se fue. Gloria a Dios. Entonces, yo sé que el Señor está trabajando en ella. Yo sé. Bueno, yo no la conocí en ese momento, pero Jenny es mi amiga. Wow. Y es una niña increíble, dulce, que yo no puedo creer que Jennifer haya tenido esas reacciones, porque yo como ahora la conozco, es muy otra. Diferente. Así que lo único que podemos decir es que Zaira vivió etapas y etapas de su vida duras. Sí. Duras. Estuviste en tantas situaciones que solo podemos ver el poder de Dios en tu vida. El poder de Dios, sí. Porque te sanó, te libertó, está liberando tu familia, tu esposo está sirviendo, tu muchacho está ahí siempre también. Sí. Y es un muchacho muy correcto, Mari. Es increíble, joven. Es un muchacho que, Dios mío. Así que lo único que podemos decir, Mari, es que el poder de Dios estaba en y es real. Y es real. Sí. Y no importa lo que venga, no importa lo que sea. Mari, eso me encanta. No importa lo que venga, no importa el diagnóstico médico. Sí. No importa lo que el hombre ha dicho. Para Dios no hay imposible. Así es. Zaira, no tenemos palabras para decir gracias a Dios. Danos tus últimas palabras, porque esto ya se terminó. Pero, Zaira, denos consejo a las mamás. Bueno, consejo en general, pero más enfocada a la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos la generación. Dele un consejo a la mamá en esta hora. Pues yo les quiero decir a todas las mamás que no cometan el mismo error que cometieron nuestros padres y que yo también cometí. Porque pues venimos de ahí, entonces
hay que prestarle atención a los hijos. Wow. Porque a veces no conocemos, no nos damos ese tiempo de sentarnos con nuestros hijos y ver en verdad qué es lo que ellos están pasando. Así es. Que ellos necesitan. Porque a veces ellos solo necesitan un abrazo. Y nosotros a veces no le damos ese abrazo. Amén. Wow. Entonces tenemos que prestar atención hacia nuestros hijos. Wow. ¿Tú has cambiado la historia? Sí. 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 Ahora Zaira sí le dice, hija, aquí estoy, hija, aquí, ¿qué hacemos? ¿Sos su amiga? Sí, ahora sí, yo salgo con ella. Zaira, no importa si es varón o es mujer, ¿verdad? No, No importa. con los hijos y hijas, con los dos. Así es. Tú eres una protectora mamá, entonces me imagino. Pues me volví, sí, por lo que Por uno lo pasa, viviste, por lo lo que que uno viviste, vive, entonces sí. uno se puede decir que no quiere que los hijos pasen eso. Y aparte, ahora en Cristo, no solamente abres la expectativa de que no quiero que pasen eso, sino que lo que recibes de Dios, estás dispuesto a dárselo y ayudarle. Mira, mijo, esto pasa por esto, Dios tiene una palabra, y le sigues moviendo la situación para que se acerquen a Dios. Hablo mucho con mi hijo de eso, con Jennifer es como, porque no entiende mucho muy bien, pero sí. O sea, sí hablo con ella, pero con mi hijo hablo más abierto, porque mi hijo, como que tiene revelación de la palabra y luego me sale con unas cosas y yo me quedo. Y le digo, Como que están gracias. en el mismo canal. Ajá, en el No, mismo y canal. hasta a veces le caen hasta de peso lo Ajá. que le dice, pues, ay, ay, Y yo lo único que digo, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando. Amén. Como él me dijo un día, yo enderezo lo torcido. Así es. Amén. Entonces, yo sé que tú estás enderezando mi familia. Wow. Estás enderezando a mi esposo, mis hijos, a mí. Así Le digo, es. estás trabajando en nosotros. Una última preguntita ya para irnos, Karen. Zaira, ¿ya estás ejerciendo algún ministerio, algún trabajo en casa de Dios? Estoy sirviendo de ujier ¿Y para cómo la te gloria y la honra de sentiste Dios. cuando te hicieron el llamado? ¿Sentiste lo mismo que sentiste antes? No sentí lo mismo, pero tenía miedo. Ajá. Pero te sentías ya como que la aprobación de Dios en Sí, tu vida. sentía que Dios me estaba llamando, pero como a la vez como que venía ese temor, como yo decía, me van a poner a orar y yo no sé orar. O sea, venían ese temor de eso, pero el Señor, y como tenemos mentoría también, entonces con mi mentora, pues no sé, Qué hermoso. nos hemos, ella nos ayuda mucho, ha sido de mucha ayuda para nosotros, entonces pues ahí vamos, ¿verdad? Creciendo poco Qué a poco. hermoso. Pero Y encontrarse a Zaira en los pasillos de la iglesia es una bendición. Amén. Porque siempre está con una sonrisa. Siempre está con esa amabilidad de ayudar a la gente que se anda buscando un asiento. Así que yo no te puedo imaginar tú antes y ahora lo que Dios hizo. Porque me encanta cómo eres ahora. pregúntale a mi esposo. Lo dejamos así, no nos queremos imaginar. Así es, pero lo trajimos a la mesa, Mari, Gracias. para que miremos el poder de Dios. Así es. Seguramente usted, Zaira, gracias. Gracias por haber Amén, estado gracias. con nosotros. Tienes que firmar la segunda parte, ¿ok? Amén. Porque tenemos que ver el milagro completo en Jennifer. Así es. Sí, Sí, y lo lo sé. declaramos. Amén. Mari, dinos. Pues gracias, Zaira, gracias por habernos acompañado. Usted también, no se olvide, si alguien le pregunta de algo sobrenatural que hizo Dios, pues dele clic a esto, mándeselo a su Amén. familiar y amigo. Amén. Mari, gracias a todos ustedes. Esperamos que este testimonio haya sido edificante para su vida. Shalom.